¿Qué tal? Bienvenidos. Este próximo domingo decae el estado de alarma. Han sido 9 meses de vigencia, donde para poder controlar la pandemia y también preservar la salud de los trabajadores y trabajadoras se han limitado, en cierta manera, muchas actividades. Se han llevado a cabo acciones como el toque de queda o los cierres perimetrales entre las comunidades autónomas. Pero, ¿qué significa ahora que decaiga el estado de alarma? Como trabajador o trabajadora, ¿eso cómo nos puede afectar? ¿Qué pasa con el teletrabajo? ¿Qué pasa con los ERTEs o con las reuniones de más de 6 personas? En este breve consultorio de esta semana queremos abordar este tema y explicaros punto por punto qué debemos tener claro ante el fin del estado de alarma. Como os comentaba, la idea del consultorio de esta semana es hacer una breve aproximación para conocer qué pasa a partir de este domingo, cuando decaiga el estado de alarma y todas aquellas cuestiones laborales, todas aquellas dudas laborales que afectan a los trabajadores y trabajadoras, cómo van a quedar, todas aquellas evidentemente relacionadas con la pandemia de la COVID. Para explicárnoslo tenemos con nosotros a Daniel Puello. Dani es miembro, es técnico del departamento del Servicio de Estudios de UGT. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carles? ¿Cómo estás? Y al fin y al cabo, lo que decíamos, nos hemos, en cierta manera, podido acostumbrar a estos más de 9 meses, si no me equivoco, de estado de alarma. Pero ¿qué pasa a partir de este domingo? ¿Qué pasa cuando decae el estado de alarma? Bueno, la respuesta no es sencilla y probablemente nos hayamos acostumbrados. Este segundo tramo de estado de alarma dura desde el 26 de octubre hasta el 9 de mayo. Cuando nos situemos a las 12 de la noche del 9 de mayo, significará que el decreto que regula el estado de alarma decae y por lo tanto decaen todas las medidas que con él se han impuesto, como puede ser el toque de queda, los cierres perimetrales y demás. Con lo cual, si queremos seguir limitando derechos fundamentales, como es la libertad deambulatoria de todas las personas, debemos de seguir dando una cobertura legal. Recordemos que este último estado de alarma se declara porque algunos tribunales, concretamente el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la Sala Contencioso Administrativo, emiten un auto el 8 de octubre que dicen que las comunidades autónomas no tienen competencia para limitar derechos fundamentales. Sin embargo, el día siguiente, el 9 de octubre, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León dice lo contrario, dice que sí, que como salud es una competencia propia de las comunidades autónomas, las mismas tienen derecho para imponer restricciones. Ante esta dicotomía que se siembra y ante esta inseguridad jurídica, el Gobierno decide declarar el estado de alarma. Bien, el 9 de mayo, mejor dicho, el 10 de mayo, nos vamos a situar en un terreno perfectamente de inseguridad, y lo que hasta ahora ha hecho el Gobierno es que el anterior Consejo de Ministros el martes se aprobó un decreto. Es el Real Decreto Ley 8/2021 y entre otras medidas lo que hace es que las comunidades autónomas puedan recurrir en casación al Tribunal Supremo para todos aquellos pronunciamientos de los Tribunales Superiores de Justicia relativos a las restricciones de derechos fundamentales o a la imposición de medidas para salvarnos del COVID, se pueda recurrir en casación todos esos pronunciamientos y sea el Tribunal Supremo el que, en definitiva, establezca un criterio interpretativo único. No obstante, como te digo, la respuesta no es sencilla. Nos vamos a situar en un contexto difícil porque los derechos fundamentales no se pueden restringir de cualquier manera. Un escenario difícil, y perdóname, Dani, ya conocido, porque cabe recordar precisamente eso que tú nos decías, ¿no? Mes de septiembre, después de verano, mes de septiembre, mes de octubre, principios, todas esas dudas que se creaban acerca de si la comunidad podía o no implantar unas medidas y que los tribunales lo denegaran o no. Va a ser muy difícil. Temas laborales, nos preocupa mucho, evidentemente, y a todas las personas que nos están viendo las queremos ayudar con todo esto, con orientarlas. A partir de ahora, por ejemplo, el famoso certificado que acredita que vas a trabajar, a partir de ahora lo van a necesitar las personas trabajadoras, y te digo más, se van a poder asistir a reuniones de más de 6 personas, si hay que cambiar de comunidad para trabajar, ¿todo eso va a haber que acreditarlo aún? Dependerá de la comunidad autónoma.
Es decir, si la comunidad autónoma continúa con las restricciones que hasta ahora se han impuesto, como los cierres perimetrales o evitar los desplazamientos al máximo, o mejor dicho, tener una causa justificada para avalar ese desplazamiento, será necesario ese certificado. Si en cambio las comunidades autónomas deciden quitar las restricciones que hasta ahora se habían dado, obviamente no es necesario justificar ningún desplazamiento. Hay comunidades autónomas que ya han dicho que no van a seguir con estas restricciones, hay otras comunidades autónomas que dicen que sí, que van a seguir con ellas. Todo dependerá de la comunidad autónoma y de las autoridades de la misma. Aquí permíteme, es lo que decíamos, ¿no? Uno de los grandes problemas que ha habido durante la pandemia es que ha habido, por decirlo de alguna manera, 17 legislaciones diferentes, o que cada comunidad autónoma ha querido aplicar una legislación diferente. Aquí es donde vamos a tener quizás ahora el problema y donde más atentos tendremos que estar las personas trabajadoras para saber qué pasa en cada una de las comunidades. Exactamente, tendremos que estar atentos a nuestra comunidad autónoma, y lo que en definitiva debe hacerse por cada comunidad autónoma es imponer unas restricciones no en función de cualquier cosa, sino en función de la incidencia del coronavirus en la población. Es decir, si la incidencia sube, se deberán de aplicar medidas que eviten los contagios, y si la incidencia baja, podremos reducir esas medidas y iniciar una desescalada. Pero dependerá, por supuesto, de la comunidad autónoma en donde te encuentres y en donde desarrolles tu actividad profesional. En este breve consultorio que estamos elaborando hoy para conocer qué pasará a partir del domingo que decae el estado de alarma, dos temas capitales, diría yo, durante la pandemia de la COVID-19. El primero, los ERTE. ¿Qué pasa con el fin del estado de alarma? ¿Desaparecen los ERTE? ¿Continúan vigentes? ¿Qué pasa con este tema? En ningún caso se puede entender la medida de ERTES ligada al estado de alarma. O dicho de otra manera, desde el 21 de junio hasta el 26 de octubre en nuestro país no ha habido un estado de alarma, y sí ha habido ERTES, con lo cual es una medida laboral que no está ligada al estado de alarma. Los ERTES se crearon mediante el diálogo social de los principales sindicatos y las principales asociaciones empresariales, y se recogió en la norma. Y así va a seguir siendo, puesto que el acuerdo actual caducaría el 31 de mayo, pero ya se está iniciando negociaciones para ampliar ese periodo de vigencia. En ningún caso debemos de pensar que el 10 de mayo se va a acabar nuestro ERTE. Vamos a seguir estando protegidos, porque los ERTEs no se ligan en ningún momento al estado de alarma. Y hay otro tema que también nos han trasladado muchas preocupaciones durante esta semana, que es el teletrabajo. Cabe recordar que el teletrabajo, pese ya a existir en nuestro país, se ha potenciado mucho, ha tenido ese boom con la COVID-19. ¿El estado de alarma puede hacer que las empresas decidan acabar con el teletrabajo unilateralmente, que nos puedan obligar a ir presencialmente ya, por ejemplo, todos los días de la semana si ibas a algunos, o que ya dejes totalmente el teletrabajo? No, se vuelve a repetir igual que con el ERTE, el teletrabajo no es una medida ligada al estado de alarma. El teletrabajo, exactamente igual, se habló en el diálogo social, se acordó en el diálogo social y el gobierno lo recogió en la norma, y el teletrabajo es una medida fundamental para evitar contagios en centros de trabajo, con lo cual que decaiga el estado de alarma el 10 de mayo no puede servir como excusa para unilateralmente acabar con ese teletrabajo. Es más, el teletrabajo en muchas empresas ha sido recogido por acuerdos colectivos entre la representación sindical y la representación patronal o el empresario. En ese caso, en todas las empresas donde hay acuerdos por teletrabajo, esta medida se regula por ese acuerdo, por lo que han decidido los propios trabajadores y el empresario, con lo cual es un argumento más para decir que el estado de alarma no puede servir de excusa, porque tampoco se liga con el teletrabajo. Como me decían esta semana pasada, que acabe el estado de alarma no quiere decir que acabe la pandemia, que el virus haya desaparecido, con lo cual, a partir del domingo, a partir del lunes, más bien, durante las semanas, durante los meses, hasta que el proceso de vacunación avance y por fin podamos decir adiós a esta pandemia, hay que tener mucho cuidado. Es muy importante, y ya saliéndonos del plano legal, es muy importante que todos sigamos siendo responsables, es importante que sigamos apelando a la responsabilidad individual
y que por supuesto colectivamente todos nos cuidemos y todos ayudemos a superar la pandemia. Y como siempre decimos, si los trabajadores, trabajadoras creen que se está cometiendo alguna irregularidad en el trabajo en cuanto a la seguridad por la pandemia, siempre pueden acudir al sindicato, al UGT, y siempre encantados de ayudarte. Daniel Puello es técnico del Servicio de Estudios de UGT, nos ha ayudado a entender un poco más qué pasa después de este domingo que decaiga el estado de alarma. Dani, muchísimas gracias. A ti. Ponemos punto y final al consultorio de esta semana, donde hemos querido abordar, os hemos querido explicar, dar algunas pautas para saber qué sucede ahora, que este próximo domingo, como ya sabéis, decae el estado de alarma y qué pasará, cómo nos puede afectar a las personas trabajadoras. Nosotros volvemos la semana que viene con un tema muy interesante, la jornada laboral de 32 horas. Gracias y buen fin de semana.